Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Soraya, recibimos, cambiando de tema, tenemos con nosotros en Suma el catedrático y consultor empresarial Andrés Rojas. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Es un honor estar en su espacio. Muchísimas gracias. Es un honor gracias. para nosotros, es un honor para nosotros tenerlo. Andrés. Y esto nos va a permitir hacer un análisis de la construcción y del sector vivienda, algo tan importante, y de inmediato se desprende la primera inquietud: ¿cuál es la situación actual del sector construcción en República Dominicana y sobre todo el impacto que tiene también para la economía? Correcto, sí. Bueno, en los últimos días hemos estado teniendo algunos conversatorios al respecto y bueno, es un tema que no debiéramos de obviar porque regularmente estamos escuchando la importancia del turismo, la importancia de las zonas francas, la importancia de las remesas, que forman parte, ¿verdad? Si lo ponemos en un lenguaje figurado, la economía dominicana, si fuera una mesa de 4 patas, pues esas 4 patas serían el turismo, las zonas francas, la construcción, las remesas. Son los 4 rubros más importantes del PIB en República Dominicana. Sin embargo, escuchamos mucho hablar del turismo, la promoción del turismo, etcétera. Claro, es el aspecto más importante de nuestra economía. Sin embargo, la construcción se ubica en un segundo lugar en ese ranking y no es para menos, ya que ese sector de nuestra economía representa un 15.6% del PIB. Eso es casi un 16%. Si llevamos eso a valores absolutos, en dinero, eso representa anualmente unos 16.000 millones de dólares que esa industria mueve en República Dominicana. Si lo vemos en contexto, eso es mucho más que el Producto Interno Bruto de Jamaica, que son unos 14.000 millones de dólares. Es mucho más que el Producto Interno Bruto de Bahamas, que son unos 11.000 millones de dólares. Y finalmente, eso es casi el Producto Interno Bruto de todo Haití. Claro, en Haití nunca hay datos que sean verificables, pero hasta el último informe en el 2021 fueron unos 20.000 millones de dólares. Es decir, que solo la industria de la construcción nuestra en República Dominicana representa un volumen de inversión, de dinero muy importante. Y eso, en los últimos 5 años, solamente el sector empresarial privado del sector vivienda ha invertido más de 10.000 millones de dólares en desarrollo de proyectos habitacionales. Pero si vamos a verlo también en el impacto que eso tiene en mano de obra, en empleomanía, la industria de la construcción aporta más de 420.000 empleos a la economía dominicana. De modo que estamos hablando de un área que tiene un peso capital dentro de nuestro desarrollo económico y social. ¿Qué tanto esos empleos van a la mano de obra haitiana indocumentada y cómo impactaría si se cumplieran con las directrices del 80-20? O sea, si se cumple con la ley de inmigración, ¿cómo impactaría al bolsillo de los constructores? Porque me imagino que se paga muy por debajo a los indocumentados. ¿O eso se está regulando? ¿Eso está regulado? Esa es una gran pregunta y yo la compararía con el título de un gran documental que fue ganador de un Oscar del ex vicepresidente estadounidense Al Gore, que se llama Inconvenient Truth, o Una verdad inconveniente. Ese tema de mano de obra, de la nacionalización de la mano de obra en República Dominicana en la industria de la construcción, trae muchos conflictos porque hay en juego muchos intereses y precisamente es el tema salarial. Ya sabemos que la mano de obra tiene un impacto de costo directo en la producción de vivienda. Entonces, como ha habido una invasión, yo diría, masiva en ese sector, en esa industria, en los últimos 20, 25 años, ya no es 80-20, es 100% que la mano de obra del sector construcción está siendo ocupada por mano de obra extranjera, específicamente haitiana. Y escucho decir mucho comentaristas y personas que escriben en las redes, cualquiera ahora tiene la libertad de opinar sin datos, sin información, y bueno, todo el mundo tiene ese derecho, que es que los dominicanos no quieren trabajar, que no les interesa trabajar. No, yo creo que es un tema de dignidad, un tema de salarios dignos para que las personas que tienen las habilidades y las destrezas para ofrecer su servicio y su mano de obra en esa industria les sea atractivo. Prefieren emigrar e ir a hacer esos mismos trabajos
a Puerto Rico, a Estados Unidos, a Europa, a Sudamérica, porque la paga es mejor. Es decir, que ahí ese es un tema del que pudiéramos hacer un programa completo, porque es que involucra muchos aspectos, hay muchos intereses de por medio. A eso mismo iba, señor Rojas. Aquí hay una complicidad entonces del Estado como ente regulador, porque se supone que tenemos una ley, que tenemos reglamento. Sin embargo, se protege a esos constructores, a esos empresarios de la construcción, les conviene. No vamos a generalizar, pero vamos a decir que a la mayoría o a una gran parte les conviene esa mano de obra porque es más barata, porque tal vez no pueden evadir temas de la ley laboral, de prestaciones laborales, de tal, de cual. Simplemente despiden un empleado extranjero, indocumentado, y ahí se liberaron de muchas otras cosas. Pero hay una complicidad del Estado que permite y que sabe quiénes son las compañías constructoras, quiénes son los que le están dando trabajo a esa mano de obra ilegal o indocumentada. Eso es correcto, totalmente de acuerdo contigo, Soraya. Y bueno, como decía, ya ahí hay un tema de intereses, del lobismo, del empresariado, un tema político, tiene muchas aristas, pero realmente que sí, tiene un impacto inclusive en uno de los índices que vamos a ver más adelante, que es en lo que se le llama el índice directo de costos en la construcción de vivienda, y la mano de obra tiene un impacto directo en eso. Hay un déficit de vivienda para los dominicanos, hay un número establecido, registrado, porque sabemos que para el dominicano, no cualquier dominicano tiene la dicha de poder adquirir su vivienda, sobre todo la gente joven, la gente que se casa, termina alquilado y pagando alquiler tal vez por toda su vida, en lugar de poder contar con su techo propio. Tremenda pregunta. Fíjate, decía en días pasados en otro medio que cuando vamos al centro de la ciudad de Santo Domingo y nos subimos a visitar a alguien y vamos a una torre de esta que tiene un skyline allá arriba y te sientas ahí en una terraza y miras alrededor del centro de Santo Domingo, crees que estás en una ciudad como Miami, que estás en una ciudad como Atlanta, Chicago, las torres, los edificios, y eso crea la percepción de que hay un superávit de vivienda en República Dominicana, que sí es cierto, pero en ese segmento de clase alta y clase media alta y alta. En ese segmento socioeconómico te puedes encontrar con unidades habitacionales que rondan los 10 millones de dólares y 15 millones de dólares, un penthouse. Tú dices, esto no es propio de un país todavía con necesidades básicas a nivel social y sobre todo en el tema vivienda. Entonces, sí tenemos un problema de vivienda de interés social o viviendas de bajo costo, que son aquellas que están orientadas para esas familias de ingresos bajos, de esas familias de clase de extracto social bajo. Y hasta el 2020, el dato que hay registrado en la Oficina Nacional de Estadística es que teníamos un déficit de 2 millones de viviendas. Sin embargo, lo grave de eso es que el déficit crece entre un 2.5 a 3% anual. Esos son entre 50 a 60 mil unidades que se acumulan cada año de necesidad de vivienda. Como tú decías, jóvenes profesionales nuevos que van a formar familia, que trabajan, que ya quieren independizarse de sus padres, sacar su primera vivienda, etcétera. ¿Qué impacto tendría en eso la liberación del encaje legal para préstamos hipotecarios del Banco Central? ¿Tendría algún impacto directo? Porque es para viviendas de bajo costo. Usted acaba de dar en el clavo para completar la exposición de esa pregunta, fíjese. Es que esto es un equipo de nivel. ¿Usted cree que usted llegó como un señor que yo conozco que dice, ¿usted cree que nosotros somos poca? Esto es muy cómodo cuando uno es entrevistado por grandes profesionales y gente que tiene el concepto y el dominio de las cosas y que ayudan al entrevistado a que se le haga más fácil exponer el tema. Bueno, yendo a la pregunta, fíjate, la política de liberación de encaje legal ya había ocurrido aquí en Dominicana entre los años 2013-2014, después en el primer gobierno del presidente Danilo Medina. Recuerdo que eso generó una dinámica muy interesante en el sector, en la producción de viviendas y dinamizó la economía, porque como dije, la construcción tiene un impacto horizontal en nuestra economía. Pero, ¿qué pasa? Vamos a hacer un ejercicio simple. La liberación de esos fondos del encaje legal son 31 mil millones de pesos.
el 80% va a ir dirigido a adquirientes, a potenciales compradores de viviendas, y el 20% a constructores, desarrolladores de proyectos. Y la tasa serán a un 9% fija hasta 5 años. Pero vamos a hacer un ejercicio. Que resulta que la clasificación de vivienda de bajo costo en República Dominicana, hasta noviembre del año 2021, una vivienda de bajo costo tenía un valor de 4.5 millones de pesos. Que resulta que eso traducido a la tasa del dólar de hoy son $80,000 que costaría esa vivienda económica. Eso resulta que si una persona de bajos ingresos quiere financiar un préstamo para esa vivienda y va a dar un 10% de inicial, estaría financiando el 90% a 20 años. Si solamente prorrateamos el capital sin intereses a 20 años, esa familia tendría que pagar por concepto de cuota $300 mensuales. Pero ¿qué pasa? Las familias de bajos ingresos en República Dominicana, que están entre el quintil 1 y el quintil 3, ganan entre 11.900 pesos y 17.500. Eso es aproximadamente $300 mensuales. Que de hecho, según el último informe de un sitio, la Internet, que recopila estadísticas mundiales, República Dominicana tiene el tercer salario más bajo de la región de América Latina y el Caribe, que son $210 promedio mensual. Entonces, figúrese usted una familia de bajos ingresos que adquiera un préstamo a 20 años, solamente de capital va a pagar $300 mensuales en la cuota, pero ellos no ganan $300 mensuales. ¿Cómo pueden acceder a ese préstamo para adquirir la vivienda de su sueño? Es decir, que todavía estamos fuera de la línea de posibilidades para las familias de bajos ingresos poder acceder a una vivienda digna. El Estado tiene que seguir incentivando nuevas medidas, tanto financieras como esta que acaba de promulgar el Banco Central, con la liberación de esos fondos de encaje legal, pero igualmente hay que ir directo a atacar industrias como la del cemento y la del acero, que son dos de las industrias que tienen mayor impacto en el comportamiento del sector vivienda. ¿Por qué? Porque esos dos rubros representan entre el 60 y el 65% del presupuesto de construir una vivienda, la varilla y el cemento, como decimos popularmente. ¿Y qué resulta con esos dos rubros? De abril 2020 a septiembre 2022, el incremento de precio del acero o las varillas fue de un 69,5%. Hay un monopolio, existe un monopolio en nuestro país del cemento y la varilla. Le cerraré con broche de oro. Le voy a cerrar con broche de oro ese acápite. Entonces, las varillas 69,5% de incremento en 2 años y medio. Y el cemento 36,27%. Cuando redondeamos todos los rubros de productos orientados a la construcción, pero quisimos sacar estos dos porque son los más importantes, en promedio ha habido un incremento del índice de costo de la construcción de vivienda de un 51% en los últimos 2 años. Usted podrá decir, bueno, el efecto de la pandemia, hubo una crisis post-pandemia, el tema de Rusia y Ucrania, que sí, ciertamente tiene un impacto en el tema de los precios a nivel mundial del acero, porque ellos son grandes productores mundiales de acero, y en República Dominicana importamos aproximadamente el 40% del acero que utilizamos en la construcción. Ok, ahí hubo unos factores externos que tuvieron un impacto para que los precios pudieran tener una escalada alcista. Sin embargo, eso no es lo suficientemente representativo para el nivel de precio que estamos teniendo hoy en día en esos productos. Y ahora voy con lo que decía Soraya. Tenemos dos industrias, la del cemento y del acero. Una es oligopólica, que es el cemento, que son pocos productores, son 6, de los cuales 4 son productores netos y 2 son una molienda, es decir, que importan la materia prima y solo hacen la molienda y lo empacan. Pero ¿qué sucede? Tenemos una capacidad de producción de 8 millones de toneladas métricas al año de cemento. Es decir, somos un país productor de cemento, cuando apenas la demanda local es de un 68%. El otro 12% se exporta a las islas del Caribe, Puerto Rico, Cuba, Bahamas, etc. Entonces, no es un problema de escasez, sino que es un problema de la característica que tiene esa industria de oligopólica. Si nos mudamos a la industria de las varillas, el acero, que no es una industria porque es un monopolio, es un mercado que lo domina un solo jugador, que es una empresa de capital mixto dominicano y brasileño, y
esa empresa tiene el control absoluto del mercado. Bueno, dominan el 75% del mercado nacional. Hay un ligero nicho que lo está supliendo unas cuantas empresas medianas que importan varillas, y eso representa apenas el 17% de todas las ventas locales, el 17%. Es decir, que el Estado debe intervenir a regular esas industrias que tienen un peso tan directo en un sector tan importante para el desarrollo económico del país y para el bienestar de las familias. Pero es evidente que no lo hacen y no lo van a hacer porque ahorita hablábamos de intereses y siempre lamentablemente se protege, pero no perdamos la esperanza, ¿verdad? La esperanza es lo último que se pierde. Claro, bueno, fíjese que la familia presidencial tiene una cementera, ya usted se puede imaginar si ellos van a agredir esa industria. No pueden. Eso pasa también, por ejemplo, con la extracción de cómo están depredando los ríos y nuestros recursos naturales. Y sabemos quiénes son las empresas, tal vez son 2 o 3, se sabe quiénes son. ¿Y qué se hace? Nada. Bueno, extrayendo material y a todo lo que da. Le voy a dar un dato. Existe ya desde hace unos 7 años un mercado mundial de agregados, es decir, arena, gravilla. Ya existe un mercado por la escasez que hay, por el tema de regulación medioambiental, por el tema del cambio climático, por todos los desastres naturales que eso está generando en países donde los ríos se desbordan, han generado deslaves y han matado miles de familias, porque la extracción de material de los ríos ha sido de manera indiscriminada, que aquí ha sucedido. Entonces, estamos llegando a un punto en que en los próximos 10 años tendremos que quizás importar agregados para la construcción, le hace arena, gravilla y ese tipo de cosas. Es tanto así de esos intereses que usted se refiere que mire lo que nos costó. Perdimos una persona tan valiosa a causa de un conflicto en el Ministerio de Medio Ambiente que todos sabemos de qué se trata, tristemente, lamentablemente. Una desgracia, todo bueno, por Andrés, intereses económicos, exactamente. Te vamos a invitar en otra ocasión porque ya lamentablemente se nos ha ido. Ya bien tiempo. dijo él que necesitaba mucho tiempo para desarrollar este tema. Fue muy agradable, aprecio la invitación, gracias por la oportunidad y espero que en otra próxima pues podamos tener el espacio necesario para ampliar estos temas que son tan interesantes e importantes también para el país. Bueno, por supuesto, contamos con usted. Gracias. Gracias. Muy amable. Andrés Rojas, catedrático y consultor empresarial. Y bueno, así finalizamos ¿Qué pasa RD? Soraya. Pórtense bien, cuídense mucho. Ya llamaba Yasmín a la prudencia. Así que si usted va a salir, monte a prudencia en su carro. Así es, nos vemos. Hasta aquí, ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.